¿Sabías que de los 31.102 versículos en la Biblia, solo uno habla de un enfrentamiento directo entre un ángel y el diablo? Ese momento está en Judas 1:9 y es realmente impactante. Pero lo más increíble es esto. La forma en que se desarrolla ese encuentro contiene el secreto para vencer las batallas espirituales en tu propia vida. ¿Por qué Miguel eligió enfrentar a Satanás solo con palabras? ¿Y qué interés tenía el diablo en el cuerpo de Moisés? Cuando entiendas las respuestas, cambiará completamente tu forma de afrontar los momentos más difíciles. Este evento antiguo no es solo una historia del pasado, muestra un patrón que aún nos afecta hoy, desde el jardín del Edén hasta nuestras vidas modernas. ¿Pero por qué esto debería importarte? Imagina esto. Estás enfrentando tu peor lucha, armado solo con la verdad hablada. Suena irreal. ¿Y si te dijera que eso es exactamente lo que necesitas? Sigue viendo, porque estamos a punto de revelar un enfoque espiritual que podría cambiar tu perspectiva por completo. Si estás listo para ver tus desafíos de otra manera, escribe "Estoy listo" en los comentarios. Vamos al fondo del asunto. Imagina un valle tranquilo en Moab. Moisés, el fiel líder de Israel, acaba de morir. El pueblo que guió está a unos pasos de la tierra prometida, pero Moisés no irá con ellos. ¿Por qué? Porque Dios mismo se encarga de enterrarlo. Entonces ocurre algo inesperado. Mientras Dios coloca a Moisés en una tumba secreta, estalla una batalla invisible ante los ojos humanos en el mundo espiritual. Dos seres poderosos entran en conflicto por el cuerpo de Moisés. Uno es Miguel, el poderoso arcángel. El otro es Satanás, el que siempre acusa al pueblo de Dios. Imagínalo, estos dos poderes celestiales enfrentados con fuerza por los restos de un ser humano. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de especial el cuerpo de Moisés para provocar un choque sobrenatural así? Esta batalla oculta revela algo más profundo, algo que aún hoy está conectado con tu vida. Descubre una verdad poderosa que puede cambiar la forma en que enfrentas tus luchas diarias. Judas 1:9 nos da una mirada única a este enfrentamiento invisible. ¿Por qué Miguel no simplemente destruyó a Satanás con poder divino? ¿Y por qué Satanás estaba tan enfocado en un cuerpo sin vida? Las respuestas a estas preguntas revelan algo poderoso, algo que el enemigo no quiere que sepas. Es un secreto sobre tu propia fuerza en las batallas espirituales. Pero para descubrirlo, debemos mirar más de cerca a Moisés. ¿Qué hacía a Moisés tan importante como para que Dios mismo se encargara de su entierro? ¿Por qué su cuerpo valía la pena ser disputado? ¿Y qué tiene que ver esta lucha misteriosa con los desafíos que enfrentas hoy? Al seguir explorando, verás que esta historia no se trata solo de un profeta antiguo. Se trata de ti y de una fuerza espiritual dentro de ti que incluso el enemigo teme. Para entender esto debemos ver quién era realmente Moisés. No era solo un líder, tenía una relación con Dios profundamente personal. Eso lo cambió todo. Imagina hablar con Dios como hablas con un amigo cercano. Para Moisés, eso no era solo un sueño, ocurrió de verdad. En Éxodo 33:11 se nos dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un amigo habla con otro. Esta conexión íntima con Dios hizo que Moisés fuera diferente a cualquier otro líder en la historia de Israel. Pero esa cercanía venía con una gran responsabilidad. Y a pesar de su profundo vínculo con Dios, Moisés cometió un error grave. Ocurrió en un lugar llamado Meribá. El pueblo se quejaba otra vez, con sed y molestos. Dios le dijo a Moisés que hablara a una roca y saldría agua, pero Moisés perdió la paciencia.
gritó al pueblo y golpeó la roca 2 veces con su bastón. El agua aún así brotó, pero Dios no estaba contento. ¿Por qué? Porque Moisés no confió en las instrucciones de Dios. Debía hablar, no golpear. Ese momento de desobediencia le costó caro a Moisés. Dios le dijo que no podría entrar a la tierra prometida. Puede parecer un castigo duro, pero revela algo importante. Moisés no era un hombre cualquiera, representaba a Dios. Cuando actuó con ira, dio al pueblo una imagen equivocada de quién es Dios. Aún así, Moisés se mantuvo fiel a Dios hasta el final. Su cuerpo, que Dios enterró en secreto, se convirtió en símbolo de las promesas de Dios a su pueblo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Si el cuerpo de Moisés tenía tanto significado, ¿por qué Dios lo escondió? ¿Y por qué Satanás luchó tanto por reclamarlo? La respuesta revela una verdad oculta sobre el conflicto espiritual que muchas personas pasan por alto. Esta historia nos ayuda a entender por qué Miguel y Satanás se enfrentaron por el cuerpo de Moisés y por qué ese momento aún tiene importancia en tu vida hoy. Verás, los métodos de Satanás van mucho más allá de simplemente tentar a las personas a hacer el mal. Él es astuto, siempre encuentra maneras de torcer lo bueno y convertirlo en algo dañino. Entonces, ¿por qué le importaba tanto a Satanás el cuerpo de Moisés? Moisés no era un hombre cualquiera, fue el líder más grande que Israel jamás tuvo. Los sacó de la esclavitud y les entregó las leyes de Dios. Pero Satanás vio la oportunidad de tomar algo sagrado y usarlo para la destrucción. Su plan, convertir el cuerpo de Moisés en un ídolo. Piénsalo bien, ¿recuerdas cuando los israelitas hicieron un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte? Rápidamente buscaron adorar algo que pudieran ver. Ahora imagina si hubieran tenido el cuerpo de Moisés. Podría haberse convertido en el objeto supremo de adoración. En lugar de enfocarse en Dios, la gente podría haber empezado a orar a Moisés. Sus restos podrían haber desviado su fe en una dirección totalmente equivocada, porque Moisés simbolizaba todo lo que Dios había hecho por su pueblo, los milagros, las victorias, las promesas. En manos de Satanás, ese símbolo podría haber alejado al pueblo del mismo Dios a quien Moisés servía. Este momento en la historia nos muestra algo profundamente importante. Satanás no siempre se presenta con maldad obvia. A veces toma las partes buenas de nuestras vidas, las bendiciones, los logros, incluso las personas que amamos, y trata de convertirlas en distracciones. Así que piensa en esto. ¿Cuáles son las cosas buenas en tu vida que podrían ocupar el lugar de Dios si no tienes cuidado? Satanás suele atacar lo que Dios más valora. Para Moisés, era su conexión especial con Dios y el liderazgo que ejercía. Hoy en día, Satanás todavía intenta romper ese mismo vínculo, tu relación con Dios. Y aquí viene lo más inquietante. Usará lo que sea, incluso las bendiciones que más aprecias, para alejarte. La lucha por el cuerpo de Moisés no es solo una historia antigua, es una advertencia clara. Nuestro enemigo trabaja de forma silenciosa y astuta. A veces incluso convierte nuestras fortalezas en armas contra nosotros. Pero no tengas miedo, Dios sabía exactamente lo que Satanás intentaba hacer y ya tenía un plan para detenerlo, para proteger a Moisés y proteger los corazones de su pueblo. La próxima vez que tu fe se sienta atacada, detente un momento y pregúntate, ¿el enemigo está intentando convertir algo bueno en mi vida en un falso Dios? ¿Mis bendiciones han empezado a ocupar el lugar de aquel que me las dio? No son preguntas fáciles, pero son esenciales si quieres mantenerte firme en la guerra espiritual. Aquí viene la buena noticia. Dios no te deja enfrentar al enemigo solo. Tenía a alguien listo para enfrentarse a Satanás.
un guerrero del cielo enviado para confrontar al acusador por el cuerpo de Moisés. Pero ¿quién era este defensor poderoso y qué pueden enseñarnos sus acciones sobre cómo pelear nuestras propias batallas? La respuesta podría sorprenderte. Imagina a un líder de los ejércitos celestiales de pie frente a Satanás. El arma más poderosa de este guerrero es algo a lo que tú también tienes acceso. Su nombre era Miguel, el arcángel, un príncipe celestial. Entonces, ¿por qué Dios lo eligió para este encuentro? La respuesta revela algo que muchos pasan por alto, una verdad poderosa sobre la autoridad espiritual. Vemos a Miguel aparecer varias veces en la Escritura. En Daniel 10:13 ayuda a combatir una fuerza espiritual conocida como el príncipe de Persia, un poder oscuro que se oponía al plan de Dios. Esta no fue una pelea aislada. Miguel aparece frecuentemente en medio de guerras espirituales, defendiendo al pueblo de Dios. En Apocalipsis 12:7, lidera a los ángeles en una batalla contra Satanás, también llamado el dragón, y su ejército de rebeldes. ¿Puedes imaginar esa escena tan poderosa? Miguel al frente, espada en mano, alas desplegadas con fuerza, enfrentando al mismo mal. Pero ¿por qué él fue el elegido para enfrentarse a Satanás por el cuerpo de Moisés? Su propio nombre tiene una pista. En hebreo, Miguel significa «¿quién como Dios?». Cada vez que se pronuncia su nombre es un golpe directo al orgullo de Satanás, un recordatorio de que nadie puede compararse con Dios. Esa verdad, por sí sola, convierte a Miguel en el mensajero perfecto para enfrentar al acusador. Moisés no era solo un hombre, era un símbolo del pacto de Israel con Dios. Al interponerse, Miguel no solo protegía un cuerpo, estaba resguardando un legado con un propósito divino. Ahora imagina la escena: Satanás, lleno de arrogancia, exigiendo el cuerpo de Moisés, seguro de sí mismo, tal vez incluso con soberbia. Entonces aparece Miguel, rodeado por el peso de la autoridad celestial. Parece que se avecina un choque de titanes, pero la forma en que Miguel maneja ese momento revela algo completamente inesperado, una lección espiritual que podría cambiar la manera en que tú enfrentas tus propias batallas. Esta verdad podría transformar por completo la forma en que enfrentas cada obstáculo en tu vida. Tal vez te estás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Mucho más de lo que crees. Porque el arma que Miguel usó contra Satanás es algo a lo que tú también tienes acceso ahora mismo. ¿Estás listo para aprender la estrategia que Miguel usó para hacer retroceder al enemigo? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a ponerla en práctica en tu vida diaria? Lo que estás a punto de descubrir podría redefinir tu camino espiritual. Antes de profundizar más, veamos de cerca lo que realmente ocurrió en ese enfrentamiento. No fue solo un momento dramático entre dos seres poderosos. Revela una verdad espiritual tan fuerte que puede cambiar la forma en que oras, cómo resistes la tentación y cómo ves tu papel en el plan de Dios. Entremos en ese campo de batalla invisible, porque lo que viene a continuación es algo que el enemigo no quiere que sepas. Es una lección poderosa sobre de dónde viene la verdadera autoridad, la fuerza de la humildad y lo que realmente funciona en la guerra espiritual. ¿Estás listo? Porque este momento no se trata solo de un arcángel y un espíritu caído. Se trata de ti y de un arma espiritual tan poderosa que los demonios no pueden resistirla. Y lo sorprendente, puede que la estés ignorando cada día. ¿Cuál es esa arma y por qué es tan efectiva contra el mal? El encuentro de Miguel con Satanás revela algo inesperado. Cuando se trata de batallas espirituales, no es la fuerza bruta lo que más importa. Es algo mucho más accesible para ti y para mí.
Imagina la escena, Miguel de pie ante Satanás, quien exige el cuerpo de Moisés. Pero en lugar de atacar, en lugar de gritar, Miguel simplemente dice 4 palabras. El Señor te reprenda. Eso es todo. Solo una frase corta, pero lleva todo el peso de la autoridad de Dios. Y esto nos muestra algo claro. El poder real no proviene de nuestra fuerza, sino de Dios mismo. Incluso Miguel, el ángel más fuerte del cielo, no confía en su propio poder. Depende completamente de la autoridad de Dios. Este momento revela algo esencial sobre cómo luchamos nuestras batallas espirituales. Tal vez te preguntes, ¿qué significa eso para mí? Aquí es donde se vuelve real. Esto no es solo un método para los ángeles, es una guía para nosotros. Santiago 4:7 dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Te suena familiar? Al igual que Miguel, no se nos dice que luchemos con nuestras propias fuerzas, sino que tomemos posición con la autoridad de Dios. No necesitas habilidades sobrenaturales. Lo que necesitas es estar alineado con la voluntad de Dios. Eso es lo que hace que esta estrategia sea tan efectiva. El poder no proviene de ti, proviene de aquel que está detrás de ti. El objetivo de Satanás es aplastarte con miedo, confusión y mentiras, pero cuando te afirmas en la verdad de Dios, activas un poder que lo obliga a retroceder. Esto no se trata solo de tener pensamientos positivos. Lo que realmente estás haciendo es hablar con la autoridad del cielo mismo. Así que piensa en lo que estás enfrentando ahora. ¿Qué mentiras te ha estado susurrando el enemigo? Entender esta verdad podría ser el avance que tanto has estado esperando, pero hay más. ¿Cómo ponemos esto en práctica realmente? ¿Qué significa esta verdad para los desafíos reales que enfrentamos cada día? Las respuestas podrían sorprenderte y podrían cambiar por completo lo que creías saber sobre la guerra espiritual. Imagina tener acceso al mismo tipo de poder que usó Miguel cuando se enfrentó a Satanás. Suena increíble, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que nos muestra ese enfrentamiento. Miguel, el guerrero más feroz del cielo, no usó fuerza bruta ni un rayo, simplemente habló la verdad, con autoridad. Y aquí viene la parte asombrosa. Tú tienes acceso a ese mismo tipo de poder. ¿Por qué? Porque no se trata de cuán fuerte es quien habla, sino de quien respalda esas palabras. Seamos sinceros, cuando somos tentados o estamos bajo presión, a menudo nos sentimos abrumados. Intentamos mantenernos firmes, pero la lucha parece demasiado. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza, en lugar de apoyarnos en la de Dios. Olvidamos que nunca fuimos creados para luchar estas batallas solos. Mira a Jesús en el desierto. Cuando Satanás lo tentó, Él no respondió con milagros divinos, no llamó a los ángeles. En cambio, habló la palabra de Dios. Cada vez que Satanás intentó torcer la verdad, Jesús respondió, escrito está, seguido de las Escrituras. Eso no fue solo una historia, fue un modelo claro de cómo debemos responder al enemigo. Cuando hablamos la palabra de Dios con fe, estamos usando un arma que aterroriza a las fuerzas de la oscuridad. Entonces, ¿cómo haces esto en la vida real? Es más fácil de lo que crees. Cuando te ataquen el miedo, la ansiedad o la tentación, declara en voz alta la verdad de Dios. Si tienes miedo, declara, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundos Timoteo 1:7. Estas palabras no son una fórmula mágica, su fuerza viene de estar enraizadas en la verdad de Dios. Cuando hablas las Escrituras, le recuerdas tanto al enemigo como a ti mismo quién es Dios y quién eres tú en Él. Pero aún hay una parte más, una clave más que desbloquea un poder aún mayor en tus batallas espirituales. Listo para saberla. El apóstol Pablo nos da una pista en Efesios 6:17. Él llama a la palabra de Dios
la espada del Espíritu, no es cualquier arma, es una fuerza viva que corta mentiras y oscuridad espiritual. Cuando hablas la palabra, no solo te estás protegiendo, estás contraatacando, desmantelando las tácticas del enemigo. Solo piénsalo, la misma palabra que trajo al universo, a la existencia, está disponible para ti en tus batallas diarias. Increíble, ¿cierto? Pero hay una razón aún más profunda por la cual las palabras habladas tienen tanto peso en el mundo espiritual. Es una razón que puede cambiar la manera en que ves cada oración, cada conversación, incluso tus propios pensamientos. Proverbios 18:21 revela algo poderoso. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Ese versículo sencillo descubre una verdad que muchos pasan por alto. Nuestras palabras no solo afectan a las personas a nuestro alrededor, también influyen en realidades espirituales que no podemos ver. ¿Y por qué es esto tan importante? Volvamos al principio. En la creación, Dios no formó el mundo con sus manos, lo habló a la existencia. Sus palabras no solo describieron lo que sería, se convirtieron en realidad. Y aquí está lo increíble. Él compartió con nosotros una parte de ese poder creativo a través de las palabras que hablamos. Ahora piensa en tu última conversación. ¿Tus palabras fueron de ánimo o hirientes? Según ese versículo, lo supieras o no, tu manera de hablar estaba formando algo más allá del momento, algo espiritual. Esto cambia por completo la manera en que nos comunicamos. Ese comentario que le hiciste a tu cónyuge, sin pensarlo mucho, está construyendo tu relación o debilitándola. Las palabras que te dices a ti mismo están moldeando tu identidad y tu fe. Y aquí está la parte que a menudo ignoramos. Cada palabra que hablamos nos alinea con Dios o con el enemigo. Cuando hablamos verdad, gracia y aliento, trabajamos con el poder de Dios. Pero cuando hablamos con negatividad, crítica o duda, podríamos estar, sin querer, dándole voz al enemigo en nuestras vidas. Santiago 3:5 compara la lengua con una chispa diminuta que puede encender un incendio enorme. Así de poderosas son nuestras palabras. Pueden iniciar conflictos o crear paz. Pueden destruir o sanar. Así que la próxima vez que abras la boca, haz una pausa. Pregúntate, ¿estas palabras están trayendo vida o muerte? ¿Están ayudando a cumplir el propósito de Dios o están alimentando las mentiras del enemigo? Pero aún queda algo más. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un arma escondida, una que hace que tus palabras sean imparables en la guerra espiritual? Es una lección sacada directamente de aquella antigua batalla entre Miguel y Satanás. ¿Estás listo para oírla? Imagina un escudo tan fuerte que ni siquiera Satanás puede atravesarlo. Ese escudo, combinado con las palabras que pronunciamos, podría ser la clave para ganar las batallas que estás enfrentando ahora mismo. Suena imposible, ¿verdad? Pero cuando Miguel se enfrentó al diablo, tenía algo especial, y no era solo fuerza bruta, era una cualidad que muchos pasan por alto, pero que tiene el poder de transformar completamente tu vida espiritual. Recuerda, Satanás cayó por orgullo, quiso ocupar el lugar de Dios, y ese deseo le costó todo. Miguel, en cambio, eligió un camino distinto. Al confrontar a Satanás por el cuerpo de Moisés, no gritó, no amenazó, no mostró su autoridad, solo dijo, «El Señor te reprenda». ¿Por qué? Porque Miguel entendía algo esencial sobre cómo pelear batallas espirituales. La verdadera fuerza viene de la humildad. Esa verdad lo cambia todo. Satanás, el ángel más brillante, no pudo soportar servir a nadie, ni siquiera a Dios. Pero Miguel, a pesar de su poder, sabía exactamente de dónde venía su fuerza. No confiaba en sí mismo, dependía por completo de la autoridad de Dios. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante.
Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es como una ley espiritual. El orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad lo atrae. Cuando somos humildes, estamos diciendo, Dios, no puedo hacer esto sin ti. ¿Y por qué importa eso en la guerra espiritual? Porque el orgullo es una de las trampas favoritas de Satanás. Quiere hacernos creer que lo tenemos todo bajo control, que no necesitamos ayuda. Pero justo ahí es cuando somos más vulnerables. La humildad, en cambio, nos mantiene alertas, dependiendo de Dios en cada paso, cada palabra, cada decisión. Muchas personas entienden mal la humildad. No se trata de menospreciarte, se trata de dejar de enfocarte en ti mismo y poner toda tu atención en Dios. Significa reconocer que Él tiene el control y confiar en que Él te guiará. Piensa en la humildad como una armadura. Cuando la llevas puesta, estás protegido de los engaños del enemigo. Y más aún, la humildad crea espacio para que el poder de Dios actúe en y a través de ti. Cuando dejas de intentar controlar todo, hay lugar para su fuerza, su sabiduría, su espíritu. Así que pregúntate, ¿estás tratando de pelear tus batallas solo? ¿O estás entrando en la lucha con humildad, confiando en que Dios marcará el camino? La respuesta a esa pregunta podría ser el avance que has estado esperando. Este principio de la humildad no se aplica solo a las grandes batallas dramáticas, es vital en cada lucha. Ya sea que enfrentes una tentación, estés combatiendo el miedo o defendiendo lo que es correcto. La humildad te mantiene conectado a la fuente real de poder, Dios. Pero ahora demos un paso atrás y conectemos los puntos. Hemos visto el poder de hablar la verdad, el peso de la autoridad de Dios y ahora la fuerza protectora de la humildad. Entonces, ¿cómo se unen todas estas cosas en el gran panorama de la guerra espiritual? ¿Qué significa todo esto para cómo vives tu vida cada día? La respuesta es más grande de lo que imaginas, porque aunque el papel de Miguel fue poderoso, alguien aún mayor entró al campo de batalla. Alguien que no solo ganó una batalla, sino que reclamó la victoria sobre toda la guerra. Esa figura cambió todo lo que sabemos sobre la guerra espiritual. A lo largo de la historia, hemos visto destellos del enfrentamiento constante entre la luz y la oscuridad. Pero cada una de esas batallas fue preparando el camino para un solo momento que cambió el mundo. Y entonces llegó Jesús, no solo un maestro sabio ni un hombre santo, sino Dios en forma humana. Cuando Jesús vino a la tierra, llevó a cabo una misión como ninguna otra, y su forma de luchar contra el mal no fue nada como lo que cualquiera esperaba. No llamó al fuego, no invocó ejércitos de ángeles. En cambio, permitió que lo crucificaran. Desde afuera parecía una derrota total. Satanás seguramente pensó que había ganado al fin. Pero la verdad, ese momento de entrega fue en realidad la victoria más grande que el universo haya visto. Porque en esa cruz Jesús enfrentó el peso de cada pecado, cada fuerza oscura, cada arma del enemigo, y lo venció todo. No con violencia, sino con amor puro e imparable. Y esto es lo que significa para ti. No estás solo en esta batalla. Tienes un campeón que ya ganó la guerra. Pero ¿cómo te ayuda eso a enfrentar tus batallas hoy? La Biblia nos da una respuesta poderosa en Colosenses 2:15. Dice que Jesús desarmó a los poderes y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínalo, Jesús no solo sobrevivió a la cruz, despojó al enemigo de sus armas, expuso las mentiras del diablo y mostró a todo el reino espiritual que el mal no tiene la última palabra. Y esa victoria es la misma victoria en la que tú caminas hoy. Puede que sientas que estás atrapado en una lucha diaria, tentación, miedo, ansiedad.
Pero la batalla por el cuerpo de Moisés es un recordatorio de que la guerra espiritual es real. Y también lo es tu victoria en Cristo. No eres víctima de fuerzas invisibles. A través de Jesús eres más que vencedor. El mismo poder que lo resucitó de entre los muertos vive en ti. Cuando la ansiedad te golpea, cuando el miedo te paraliza, recuerda Filipenses 4, 6 a 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Esta batalla no es solo una historia antigua, está ocurriendo ahora, en tu vida. Y la autoridad que se te ha dado es real. Así que pregúntate, ¿cómo estás usando esa autoridad en tu vida diaria? ¿Qué batallas espirituales están ocurriendo detrás de escena ahora mismo? Pero esta no es el final de la historia. Aún queda mucho por descubrir sobre el mundo invisible de los ángeles y las profundas verdades que llevan consigo. No te lo pierdas. Toca el video en tu pantalla ahora mismo para conocer toda la historia. Tienes que verlo.